Si tienen sus Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias a Judas. Nos encontramos en esta corta epístola y ya entramos en la última sección de la misma, los versículos del 17 al 23, antes de la bendición final, que son los versículos 24 y 25. Vamos a dar lectura a este pasaje para introducirnos al mismo una vez más. El versículo 17 dice así: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y con estas palabras Judas instruye a los lectores, por supuesto a todos los creyentes a través de las generaciones que serían instruidos a través de esta carta preciosa, la última carta en el Nuevo Testamento, donde Judas nos enseña sobre el tema en esta sección, sobre el tema de cómo fortalecernos y sobrevivir en tiempos de apostasía. Toda la epístola, ya vimos, es una descripción de la venida de apóstatas a la iglesia, y vimos su naturaleza, vimos su carácter, vimos sus estrategias, y finalmente Judas nos enseña cómo tener victoria en esos tiempos y cómo realmente poder sobrevivir bajo esas condiciones hasta que el Señor venga. Para poder luchar, como Judas dice, como él nos pone en el versículo 3, para poder contender ardientemente por la fe, debemos tener discernimiento. Debemos tener discernimiento. Y el discernimiento no es algo automático en la vida de un creyente, sino que es el resultado de conocer y edificarnos en la fe, como él lo menciona en el versículo 20. Dice: pero vosotros, amados, obviamente una referencia a los creyentes, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. Judas, ya dijimos, usa la palabra fe no para referirse a una fe subjetiva, mi fe o tu fe personal, sino que se refiere a la fe, al contenido de la fe cristiana, el cuerpo de doctrina que compone la fe. Para sobrevivir la apostasía sobre todas las cosas, nos enseña Judas, es absolutamente esencial que estemos edificados en la fe, que seamos fuertes en nuestro entendimiento de la verdad del Evangelio y sus implicaciones. El tema que Judas examina en esta sección se encuentra en muchos pasajes de la Escritura. Quiero que volvamos nuestra atención a dos pasajes en particular. Uno se encuentra en 2 Corintios 11, en el cual estaremos unos minutos. 2 Corintios 11. Es importante recordar que la Escritura es análoga a sí misma. ¿Qué queremos decir con eso? Que la Escritura no se contradice. La Escritura tiene un autor. Ese autor es el Espíritu Santo. Y obviamente todo lo que dice está en armonía. No hay contradicción. Cuando estudiamos un pasaje en la Biblia, invariablemente tenemos que consultar otros pasajes paralelos que enseñan la misma verdad. Y es justamente lo que vamos a hacer. 2 Corintios 11. Pablo se dirige a los hermanos en Corinto y comienza el capítulo 11 diciendo lo siguiente: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Interesante, ¿no? Si uno lo lee así de pasada, se pregunta, bueno, ¿qué es exactamente lo que está diciendo el apóstol? Recuerden que el apóstol está defendiendo su apostolado en esta epístola en contra de falsos maestros que habían entrado a la iglesia y le estaban acusando a él de ser falso apóstol. Estaban minando la enseñanza que el apóstol había tenido
en esa iglesia de Corinto. Y lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: sé que a menudo repito mi instrucción. A veces soy severo, a veces parece difícil de aceptar. A menudo mi instrucción parece ser excesivamente doctrinal, pero tengan paciencia, tolérenme. Y la razón se encuentra en el versículo 2 de este capítulo 11. Dice Pablo: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. En otras palabras, Pablo dice, los prometí al Señor Jesucristo, esta es la iglesia, para la boda final. Y cuando esto suceda en el futuro, lo que Pablo desea es que ellos sean tan fieles en ese momento como lo fueron al inicio de su relación con Cristo. Y luego en el versículo 3 continúa Pablo diciendo, expresando su preocupación de lo que él observaba y escuchaba que estaba sucediendo allí en Corinto. Dice, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Qué interesante que es posible como creyentes ser desviados en nuestro entendimiento, en nuestra fidelidad a la enseñanza verdadera del Evangelio. ¿Recuerdan ustedes Colosenses 2:8 viene a mi mente? No os seáis engañados por doctrinas de hombres, dice, vamos a leerlo antes de simplemente tratar de mencionarlo. Dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es una filosofía? Es ideas humanas. Filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿quién? Cristo. Es posible ser engañado por sutilezas, por filosofías, por ideas de hombres, que es justamente lo que Pablo observaba aquí en Corinto. Y Pablo tiene temor pastoral. Todo pastor tiene temor de que las ovejas de su rebaño sean desviadas, si es un pastor realmente llamado por el Señor y si es realmente un genuino pastor y realmente reconoce y sabe su llamado. Pablo estaba preocupado de que estos corintios sean engañados por falsos apóstoles. Entonces, en el versículo 4, Pablo dice, porque si alguien viene, escuchen, si alguien viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Ven lo que está diciendo? Ustedes son muy tolerantes de otros evangelios, otras corrientes, otras doctrinas de estos acusadores míos, de estos falsos representantes de Cristo, y a ellos los toleran. Es muy peligroso ser tolerante con doctrina que no es doctrina de la Escritura, bíblica. Esto estaba sucediendo allá, en Corinto. Los corintios habían aceptado a estos falsos predicadores que estaban enseñando otro evangelio. Y por supuesto la iglesia siempre está expuesta en cada generación a maestros que enseñan otros evangelios, otras maneras de salvación. Y por supuesto, ¿quién inspira estos otros evangelios? Demonios, espíritus falsos que controlan la voz y la mente de sus voceros, seres humanos, personas que se pasan por representantes de Cristo. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo allá a los Gálatas. ¿Qué sucedía en Galacia? Bueno, dice el versículo 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Lo mismo está sucediendo, ¿ven? Creyentes que de repente están alejándose del Evangelio, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Noten, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Siempre ha sucedido, sucede hoy. ¿Y cuál es la actitud nuestra cuando escuchamos falsos maestros enseñar falsas doctrinas? ¿Los vamos a tolerar? ¿Vamos a abrir los brazos como la iglesia está tan dispuesta de hacer hoy? Oh, seamos todos
hermanos. No, dice Pablo lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Si viene un falso maestro, no lo recibimos, no lo abrazamos, ni le decimos hermano. Le decimos maldito seas y tu falsa enseñanza. Esta es la amenaza constante que la Iglesia enfrenta, la propagación de doctrinas diferentes, evangelios diferentes diseminados por representantes, falsos representantes de Cristo Jesús. Pululan, están alrededor. Pablo vivía consciente de este peligro. Vivía tan consciente de este peligro que, por ejemplo, allá en Hechos 20, estamos hablando acá de una iglesia sana, la iglesia de Éfeso. Comenzó muy bien. Fue establecida por el mismo Timoteo, y ahí cuando él se despide de los ancianos de esta iglesia en Fileto, capítulo 20 de Hechos, les dice Pablo a estos hermanos, les advierte: yo sé que después de mi partida, ¿qué va a suceder? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, noten, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este es el corazón pastoral. Por 3 años, en Éfeso, enseñando día tras día el Evangelio de Jesucristo, la doctrina sana. Tristemente sabemos que la iglesia en Éfeso, unos 30 años más tarde, comenzó a apartarse y perdió su primer amor. Justamente lo que Pablo había advertido en estas palabras a los ancianos. Pero un pastor fiel, como Pablo, siempre se preocupa por sus ovejas. Debemos vivir con la guardia en alto y como centinelas estar continuamente en la iglesia para defenderla de los ataques que en este caso vienen de adentro o de afuera, no importa. En el caso de Judas está hablando de aquellos que se introdujeron encubiertamente. Estaba hablando, ¿cuándo fue? Hace 2 días con un pastor por teléfono, quien pensaba retirarse por un tiempo para estudiar y prepararse mejor, pero me dijo que no lo podía hacer en este momento casi con lágrimas, porque descubrió que varias personas estaban esperando que él saliera para desmantelar toda la enseñanza que él cuidadosamente y bíblicamente había sembrado por 15 años. Y ya estaban listos para entrar en la iglesia. Uno de ellos ya estaba ahí. Uno de ellos es parte del liderazgo. O sea, él ni se dio cuenta hasta que providencialmente descubrió. Y él pensaba venir a este seminario. Y me dijo: mira, Henry, no puedo en este momento. Así que yo le confirmé y afirmé el hecho de que estaríamos orando por él, por su iglesia, por su congregación y la sabiduría que el Señor debe darle en estos momentos. Pero un pastor fiel siempre se preocupa por sus ovejas. Tiene que preocuparse. Particularmente por la salud espiritual de sus ovejas y la pureza del Evangelio en medio de ellos. Pero para lograr eso, un pastor tiene que tener discernimiento. Debe tener la capacidad de distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Gracias a Dios que este hombre al cual me referí es un hombre con discernimiento. Veamos otro pasaje que tal vez amplía nuestro entendimiento del contexto de la epístola de Judas, este pasaje que estamos examinando. 1 Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. No menospreciéis las profecías. ¿De qué está hablando? Bueno, Pablo está diciendo: no menoscaben la predicación de la palabra. La profecía no es siempre una referencia a algo que uno predice del futuro. Por lo general, la profecía en el contexto se refiere a la predicación de la palabra de Dios.
Hoy existe una actitud general en la iglesia que hace justamente eso, menoscaban, menosprecian la predicación, particularmente si es una predicación sistemática, expositiva de la palabra. Nos dicen que ya debemos de dejar de predicarnos este tipo de sermón y hacer de los cultos algo más ameno, algo que la gente realmente acepte. Porque según ellos, y los he escuchado, la predicación tradicional de la palabra es algo que aburre a la gente. Por lo tanto, los servicios en la iglesia deben ser transformados como medios de entretenimiento, música con mucho ritmo, cantos de adoración con estribillos, que por lo general son estribillos tan simples que no dicen nada y se repiten 1000 veces. El punto es crear un ambiente emocional donde la gente se sienta contenta y feliz. Yo cuando voy a la iglesia, yo quiero ser instruido en lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué me importa a mí el resto? No estamos hablando en contra de un servicio que inspire y nos prepare, nos motive para recibir la palabra. La predicación es parte, en la mayoría de las iglesias, es la parte más mínima, más corta de un servicio. Y generalmente es totalmente liviana en cuanto a instrucción bíblica. Es como tomarse una de esas sopitas de fideos que vienen en vasitos de plástico, que uno encuentra 1, 2 o 3 arvejas, si tiene suerte, un pedacito de zanahoria, y el resto es mugre, puro carbohidrato, y caldo saladísimo, horrible. ¿No es cierto? Se ríen ustedes, pero así son la mayoría de los servicios evangélicos hoy. Eso. Algo que los haga sentir bien. Pero noten lo que dice Pablo. Él advierte, no menospreciéis profetías, o sea, la profecía. No menospreciéis la proclamación de la palabra de Dios. Sino, ahora sí, noten, examinarlo todo para comprobar qué es lo que realmente es genuino. La palabra es dokimazo. Hablamos de esto muchas veces, probar, examinar, así como un metal se prueba en el crisol bajo el intenso calor del fuego, para separar el metal, por supuesto, de la hojarasca. Lo que es bueno, lo que es calos, dice Pablo, retener, abrazadlo, que sea parte de vuestra fe práctica. Pero el versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Todo lo que nos sirve, uno debe tener el discernimiento de poder rechazarlo. Toda forma, hay dos, todo tipo de mal, cualquier manifestación de perversidad y falsedad, dice Pablo, rechacen, quítenlo de en medio. La peor forma de contaminación es el error doctrinal, es el veneno espiritual más mortal. Uno introduce herejía y el destino eterno de las almas va en juego. Ahora, con este trasfondo en mente, entonces, quisiera mencionar rápidamente 5 razones que nos ayudan a entender por qué hoy, como iglesia en general, no tenemos discernimiento espiritual. Algunas razones, rápidamente. En primer lugar, no hay discernimiento espiritual porque la claridad doctrinal se ha debilitado. Hoy realmente no existe convicción doctrinal. El Evangelio se ha convertido en algo muy fácil, una fe muy fácil. Existe un menosprecio a la precisión doctrinal. No es popular hoy hablar de interpretación correcta de las Escrituras. Pareciera que todo el mundo tiene derecho a su propia interpretación. Ustedes han estado en estudios bíblicos donde se abre la discusión y, bueno, ¿y este versículo qué significa para vos? ¿Y este versículo qué significa? Y notaron ustedes que cada uno tiene una interpretación distinta. Bueno, esto quiere decir para mí, bárbaro. ¿Y eso qué? Bárbaro. ¿Y para vos? Bárbaro. Todo es bárbaro. Y salen más confundidos terminando ese intercambio de ignorancia que cuando entraron. Y yo estuve en estudios de ese tipo, escuelas dominical de ese tipo. Recuerdo una en particular en Miami que me trae una sonrisa cada vez que pienso en este maestro, donde abría la discusión y el disparate más grande le decía, "That's very good",
Era en inglés la clase. Terrific. Wonderful. Decía, miren cómo nosotros los creyentes podemos tener diferentes ideas y compartirlas todas acá en el ambiente de una clase bíblica. Qué bonito, ¿no? ¿Qué diría el apóstol Pablo? Retener lo bueno y rechazar lo que no sirve. Les garantizo, la mayoría de lo que se decía en esa clase no servía. No servía. La Iglesia se ha deshecho del dogma cristiano y el estándar apostólico del Nuevo Testamento. Y lo que observamos que cuando el estándar se deja a un lado, el error, entonces se permite por ser tolerantes. Porque al fin y al cabo no queremos ofender a este individuo que acaba de decir una herejía mayúscula. No, Dios te bendiga, bárbaro. Sabemos que la enseñanza sistemática y expositiva de la palabra de Dios ha sido desplazada por otras cosas secundarias, tales como las que dominan la iglesia o los servicios hoy: psicología, música rítmica, entretenimiento, modas culturales, etcétera, etcétera. El punto es hacer que la gente que viene ahí se sienta bien. Mucho ambiente, mucho ritmo, y salen así hasta danzando. ¿No? ¿Han estado ustedes en esos servicios? Hasta a mí me da ganas de salir haciendo esto. Digo porque es lo que inspira. Pero ¿qué del contenido bíblico? ¿Qué de lo que Dios dice? Bueno, eso es secundario, piensan ellos. En segundo lugar, el discernimiento no existe hoy porque la iglesia está preocupada con su imagen propia. En otras palabras, la iglesia está dominada por estilos, modas que sean aceptables a la gente de afuera. La iglesia está continuamente tratando de apelar al mundo, ser aceptados por el mundo. Uno asiste a un evento donde los evangélicos se reúnen, como el que estuve hace un par de semanas, y lo que se observa es casi que no hay diferencia entre el estilo, la música, las modas y énfasis sociales de ese grupo que el resto del mundo. No hay diferencia. En nuestro afán de atraer a la gente del mundo, tratamos de ser como el mundo. Es lo que está sucediendo. Son todos iguales. No estoy diciendo que tenemos que ser innecesariamente chocantes al mundo. No tenemos que ser antipáticos, no tenemos que ser raros, absurdos, pero tampoco debemos ser imitadores del mundo. ¿Desde cuándo observamos en la Escritura que Cristo y el Evangelio son agradables al mundo? El Evangelio no es agradable al mundo, Cristo no es agradable al mundo. A lo suyo vino, y los suyos ¿qué? Lo rechazaron. Los hombres, dice Jesús, aman más las tinieblas que la luz. Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué hicieron con la luz del mundo? Trataron de apagarla, lo crucificaron. Muchos le seguían mientras había comida y había milagros, pero cuando el Señor dice, esta es la paga del discipulado, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No, bueno, ya ahí se apartaron. Solamente un grupito reducido, el remanente, que es una importantísima doctrina a través de la Escritura, el remanente fue fiel. Juan nos dice que no debemos amar al mundo y las cosas que están en el mundo, porque nos dice que el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago 4 nos dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Se imaginan que en este evento que les acabo de describir me dieron una oportunidad para hablar y yo comienzo con Santiago 4:4? Tienen que desmantelar ese lugar, porque es justamente lo que están haciendo. Son todos amigos del mundo y por lo tanto se constituyen ¿qué? En enemigos de Dios. Esto debería traer abajo todo ese castillo de naipes que ellos han construido, pero no es así. En tercer lugar, otro factor que contribuye a la falta de discernimiento es la actitud relativista de nuestros días. ¿Qué quiere decir relativismo? Bueno, está en la sociedad y por supuesto se filtra a la iglesia. El relativismo es una actitud que nos enseña que no hay verdad absoluta, todo es relativo. Entonces no podemos ser muy categóricos ni absolutos en lo que creemos, porque realmente piensan que no existe tal cosa, no hay verdad absoluta.
Toda la verdad es subjetiva. Bueno, eso es verdad para vos, pero para mí no. Eso es verdad para vos, pero yo tengo otra verdad. Entonces, ¿ven lo que están haciendo? Sin embargo, la Biblia no nos da esa libertad de ser relativos. La Biblia es absoluta en sus declaraciones. La Biblia es objetiva, es la palabra de Dios. Dios es la última y final autoridad y lo que Él dice no está abierto al debate, se acabó. Por ejemplo, desde el principio la Biblia declara que había un árbol prohibido y el resto de los árboles no. La Biblia nos dice que hay un destino eterno en el cielo y otro destino eterno en el infierno. Dos caminos, el camino de Dios y el camino de los demás. Los hombres son hijos de Dios o seguidores de Satanás. ¿Existe un camino de salvación por medio de Jesucristo o un camino de perdición? Jesús dijo que hay vida eterna y muerte eterna, luz y tinieblas, la verdad y la mentira, sabiduría de lo alto y sabiduría terrenal. La Biblia está repleta de absolutos. Y nosotros aquí no nos paramos a compartir ideas o pensamientos. Estamos aquí para declarar lo que Dios dice en su palabra, y lo que Dios dice en su palabra es absoluto. No hay libertad de opinar cosas distintas. Y creo que la Iglesia en general ha perdido esa perspectiva entre la verdad, ese discernimiento para poder distinguir lo que es verdad y rechazar lo que es mentira. Otro factor que contribuye a esta falta de discernimiento está relacionado con este punto que acabamos de cubrir. Es lo que yo llamaría un fracaso en la interpretación correcta de la Escritura. Acuérdense que le dice Pablo a Timoteo: procura, Timoteo, presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo lo vas a hacer? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Timoteo, ¿vas a ser aprobado o desaprobado? Si quieres ser aprobado, traza con precisión la palabra de verdad. Interpreta la palabra de verdad como debe ser interpretada. La palabra de Dios nos anima a ser como los nobles de Berea. Ustedes recuerdan, aquellos en el capítulo 17 de Hechos, que eran más nobles que los de Tesalónica porque se habían dedicado a escudriñar las Escrituras cada día para ver si lo que habían escuchado de Pablo y Silas era verdad. Y noten que Lucas, quien es el autor de Hechos, lo subraya eso como una actitud noble. Es noble que un creyente haga eso. Examinar los espíritus. Estamos estudiando eso en 1 Juan capítulo 4. Es esta falta de diligencia en la interpretación cuidadosa de la Escritura que ha sido una causa mayor de ignorancia en la Iglesia y por lo tanto falta de discernimiento. Si alguien quiere conocer lo que Dios dice en su palabra, tiene que dedicarse a escudriñarla, examinarla y hacerlo, como dice Pablo, con diligencia, interpretarla correctamente siguiendo principios sanos, por supuesto, de interpretación. Toda herejía o aberración teológica comienza con una falsa interpretación de algún pasaje de la Biblia y construcción de doctrinas basadas en interpretaciones torcidas de textos quitados fuera de su contexto bíblico. Así comienzan las falsas doctrinas. Entonces, la interpretación apropiada, correcta de la Escritura es imperativo. Otro elemento que ha contribuido a la falta de discernimiento en la Iglesia es la falta de disciplina para los que pecan en la Iglesia. La Biblia no es tolerante para personas que se llaman cristianos y viven en pecado. Oh, el Señor perdona nuestros pecados. Y gracias a Dios que es así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, ese abundante raudal del cual cantamos, es constante y continuamente nos limpia de todo pecado. Pero la Biblia es clara en enseñar que en la congregación de los santos, el pecado no arrepentido no puede ser tolerado. Cuando una iglesia tolera el pecado en sus miembros, ¿qué sucede? Acumula en sus filas a personas que profesan ser cristianos, pero niegan que son cristianos con su conducta. ¿Qué sucede? ¿Qué efecto causa esto? La pérdida de sensibilidad espiritual, pérdida de discernimiento en la iglesia. El pecado es como la levadura en una masa. No queda limitado al individuo que peca. Se desparrama en la congregación como veneno, como levadura.
Yo creo que Pablo se podría dirigir a todas las iglesias, muchas iglesias de esta manera hoy. Vosotros estáis envanecidos, y no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Ustedes recuerdan 1 Corintios 5? Ese individuo que había pecado de una manera horrenda, que dice Pablo, ni siquiera ese pecado se observa entre los gentiles, y ustedes lo toleran. ¿Ven cómo eran los corintios? Muy tolerantes, muy tolerantes. Por eso Pablo dice, ustedes son tolerantes de tantas cosas y tantas aberraciones y tantos falsos maestros, toleradme a mí un poco. Está siendo un poquito cínico en su manera de expresarse, pero es lo que está tratando de enfatizar. Permitimos que los que viven en pecado se sientan cómodos entre los redimidos, ya que nadie les dice nada. No se puede permitir eso. Y claro, este clima de tolerancia obviamente resulta en una falta absoluta de discernimiento. A veces los líderes viven en pecado. Número 6, el último elemento que quiero subrayar y que obviamente está relacionado con los demás. La falta de discernimiento está directamente conectada con la inmadurez espiritual. Entonces, el discernimiento en la Biblia siempre pertenece a los maduros. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Hebreos 5:12 cuando dice, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios? Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, ¿ven? Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. El discernimiento viene como resultado de conocer correctamente la Escritura. Poder, dice el autor de Hebreos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Ahí está. Los adultos disciernen entre el bien y el mal. Sucede lo mismo en la vida normal. Un chico no puede discernir entre el bien y el mal. Hay que enseñarle, hay que instruirle. Esto está bien y esto está mal. Cruzas esta línea y te doy un chirlo. Haces esto y esta es la consecuencia. Y aprenden. Y cuando somos adultos, se supone ya tenemos cierto entrenamiento que nos permite discernir. Bueno, en el orden espiritual es lo mismo. No podemos tener una iglesia llena de infantes y esperar discernimiento. No disciernen, no saben. Y quieren lechita, siempre lechita, y no pueden digerir el alimento sólido. Es lo que está hablando el autor de Hebreos. Ahora, con esto en mente, pasemos a Judas una vez más. Parecía que no llegábamos a Judas. Cuando comenzamos nuestro bosquejo la última vez, vimos que hay ciertos elementos que nos ayudan a sobrevivir en tiempos de apostasía, y los menciona Judas. El primero es recordar lo que los apóstoles ya dijeron, ya lo vimos en el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían, en el postrer tiempo va a haber apostasía. Lo dice, habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Es lo mismo que dijo Pedro, su segunda epístola. Dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se burlan. Bueno, el punto es que cuando esto suceda, dice Judas, sepan que ya fue profetizado, ya fue dicho por los apóstoles. No es que el mundo se vino abajo. Dios está en control. Dios es soberano. Dios permite en sus propósitos soberanos que Satanás y sus secuaces inspiren a falsos maestros para promover y diseminar falsa doctrina. Pero eso no es sorpresa para Dios. Ya fue predicho. Iba a suceder. Vendrán falsos maestros. Dios no ha perdido el control de su iglesia. Dios no ha perdido el control de lo que sucede alrededor. A veces nos parece, ¿no? ¿Qué está pasando? Todo el mundo se viene abajo, todas las iglesias están viniendo a pique. Somos solamente un grupito tan reducido. A veces yo me siento como Elías. Señor, ¿dónde están los buenos? ¿Dónde están los que realmente aman tu palabra y quieren servirte? Y sí hay, sí están. El remanente siempre está ahí, pero siempre somos minoría.
Pero a veces uno se siente como que las cosas se han venido abajo. ¿Dónde están los tiempos de gozo, alegría y comunión y expresión espontánea de la fe que existía en el primer siglo? Y uno se empieza a rascar la cabeza. Yo no veo eso hoy. Bueno, en los postreros tiempos, dijo el Señor a través de sus apóstoles, falsos burladores andarán según sus perversos deseos y enseñarán falsa doctrina, lo cual implica que la iglesia va a ser contaminada. Eso viene. Entonces lo primero que debemos hacer para sobrevivir es recordar lo que Dios dijo. No es nuevo esto, no es nuevo. Ya está anunciado por el Señor a través de sus apóstoles. En segundo lugar, para protegernos de ser llevados por lo falso, debemos permanecer en las disciplinas de la santificación. Vean el versículo 20 rápidamente. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Comenzando con este versículo tenemos 4 mandamientos. El primero es edificándoos sobre vuestra santísima fe. Esta es la manera como nos protegemos en medio de un ambiente apóstata. Nos edificamos sobre la doctrina, sobre la fe que ya fue dada a los santos una vez y para siempre. Te digo, no es la fe subjetiva, es el cuerpo de doctrina, es la doctrina apostólica. No es nuestra fe, porque si fuera nuestra fe, Judas no le hubiera llamado vuestra santísima fe. Tu fe y la mía no es a veces del todo pura, ni la más eficaz, ni la mejor. No es la más santísima. Está hablando de la santísima fe, la santísima doctrina que el Señor ha dejado revelada en su palabra a través de sus apóstoles. Y debemos edificarnos en esa fe que ha sido revelada en su palabra y por supuesto obedecerla. Ustedes recuerdan a estos mismos ancianos de Éfeso. Pablo les dice en el mismo capítulo 20 que mencionamos hace un rato, a estos les dice, después de la advertencia que vendrán falsos maestros después de mi partida, les dice lo siguiente, en el versículo 32, ahora hermanos, ancianos, os encomiendo a Dios, y noten, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es la palabra de Dios la que sobreedifica, es la palabra de Dios que edifica, es la palabra de Dios que santifica. Dice Jesús en su oración a favor de sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, santifícalos en tu verdad, Señor. Padre, tu palabra es verdad. En su primera epístola, Pedro exhorta a los lectores en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ves lo que está diciendo? Un cristiano es edificado, fortalecido, crece por medio de la palabra, en la medida que la conoce, en la medida que se expone a ella, en la medida que la obedece, en la medida que la atesora en su corazón. Eso es lo que nos hace crecer. Por eso una iglesia que esté llena de todas estas cositas secundarias, pero no tiene la palabra, está llena de personas infantes, personas que no conocen a Dios, muchos de ellos, personas que son totalmente inmaduras en su fe, porque no están siendo instruidos en la palabra, que es lo único que sobreedifica, es lo único que edifica. Dios colocó en la iglesia a hombres dotados en la exposición de la palabra de Dios. Efesios dice, asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Quiénes son ellos? El fundamento de la fe doctrinal de la iglesia. Capítulo 2, versículo 20 de Efesios nos enseña eso. El fundamento de los apóstoles y los profetas. Y después a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y noten, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres fueron dados por Cristo Jesús a la iglesia para que ellos edifiquen a su iglesia por medio de la palabra. Apóstoles y profetas constituyen el fundamento doctrinal de la iglesia. Evangelistas y pastores maestros son los expositores de la palabra. Y todo esto para que los santos sean edificados en su fe. Es imposible ser edificado, crecer, madurar como hijo de Dios sin la palabra de verdad. Por eso, ¿de qué nos sirve ir a una iglesia donde hay mucho bullicio, mucha música, mucho jaleo,
pero no hay palabra de Dios. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. De nada. Porque no edifica eso. Particularmente si lo que se observa y se escucha son estribillos infantiles y son ceritas que se hacen pasar por palabras que vienen de Dios. Ustedes dirán, este está enojado hoy. No, lo que me enerva es que la mayoría de las iglesias son eso. Y piensan que están haciendo el ministerio. Y llaman a estas cosas ministerios. Estos grupos de rap que les decía hace un rato, llaman el ministerio tal, el ministerio de este. ¿Cuál ministerio? ¿Saben lo que es la palabra administrar? Es diaconía. ¿De qué manera sirven? ¿De qué manera son diáconos o servidores? De ninguna manera. Son impostores, son entretenedores, son payasos. Y se llaman ministros del Señor. Bueno, Juan habla de los diferentes grados de madurez. Ustedes recuerdan, ya lo vimos, 1 Juan 2. Dice el versículo 12, os escribo a vosotros hijitos, primero hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Miren, eso es elemental. Lo primero que conoce un cristiano es que sus pecados han sido perdonados. Son los hijitos, paidía, los niños. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, dice Juan. Son fuertes por la palabra de Dios, no por cantar coritos o por asistir a un lugar donde hay mucha música. La única cosa que fortalece es la palabra de Dios que permanece en vosotros. Entonces hay 3 niveles de madurez, según Juan: hijitos, jóvenes y padres. Todos comenzamos al nivel infantil, cuando supimos que nuestros pecados fueron perdonados y edificamos sobre ese conocimiento. Pero qué triste es ver, ¿no es cierto?, personas que nacen en el Señor y viven toda su existencia como creyentes en una iglesia donde no se les enseña nada. ¿Saben qué pasa? Siguen siendo infantiles. Pasan años y siguen infantes en el Señor. Eso es triste, es devastador, y Satanás lo sabe. El propósito de la Escritura, nos dice 2 Timoteo 3, es que sirva de utilidad, que sea eficaz. Toda Escritura, dice Pablo, es eficaz, es útil. Es inspirada por Dios, por supuesto, ahí está la fuente, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, escuche bien, sea perfecto, sea completo, esa es la idea, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a estar preparados para toda buena obra sin la palabra de Dios? Es imposible. ¿Cómo voy a ser ministro de Jesucristo si no conozco ni papa de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo voy a ministrar a otros si yo ni siquiera sé lo que estoy diciendo? No sé lo que estoy cantando, no sé ni lo que hago. Gracias a Dios se me acercó un joven. Después de mi predicación, esto fue en México, allá en el World Trade Center, y mis hermanos, yo venía a hacer unas preguntas sobre este ministerio que tengo la intención de comenzar. Pero después de su predicación, esto es lo que tengo que hacer como ministerio. Y tiró sus hojas. Tiró todo el proyecto al piso. Se dio cuenta que eso no es ministerio, son ideas de él. Gracias a Dios, fue convencido por la palabra. Segundo lugar, Judas enfatiza la oración. Primero la palabra, después la oración. Es necesario en este proceso de permanecer, ser edificado en la fe santísima por la palabra. Y en segundo lugar dice, orando en el Espíritu. ¿Qué es esto de orar en el Espíritu? ¿Qué quiere decir Judas con orar en el Espíritu? Es una actitud de dependencia en el Espíritu. De eso está hablando. En otras palabras, orar en el Espíritu es orar de manera consistente con la voluntad de Dios, lo que Él ha expresado y revelado en su palabra. Estudio la palabra, la escudriño, me dedico a ella y lo hago en un espíritu de oración. Dependiendo
en el Espíritu Santo para que me ayude a entender lo que estoy leyendo, lo que estoy estudiando, lo que estoy escudriñando. Recuerdan Romanos 8, ese precioso pasaje allá en el versículo 26, donde nos dice Pablo, nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu que reside en nosotros nos ayuda. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice Pablo, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A menudo no sabemos cómo orar. Pero este pasaje nos enseña que el Espíritu que habita en un creyente intercede continuamente por el creyente con gemidos indecibles. Gracias a Dios por ese ministerio del Espíritu. El Espíritu de Dios gime por nosotros. Algunos piensan que esto es hablar en lenguas. ¿Qué va a ser hablar en lenguas? En primer lugar, el contexto no nos permite llegar a esa conclusión. Nada que ver con lenguas este contexto. En segundo lugar, nosotros no somos los que hablamos jeringosa. Es el Espíritu que gime por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, no existen palabras. Es una intercesión silenciosa de la tercera persona de la Trinidad a favor de nosotros. ¿Y a quién se dirige? Al Padre, quien entiende perfectamente la intercesión del Espíritu. Y noten, Romanos 8 nos enseña que tenemos un abogado en el cielo, Cristo Jesús, quien está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y tenemos un abogado en nuestro corazón, el Espíritu Santo, que continuamente intercede a favor de nosotros. Y por supuesto, Dios, Padre, entiende, sabe, conoce lo que su Hijo y el Espíritu están pidiendo porque son uno. Y por eso Pablo puede concluir en el versículo 28, ahora hermanos, todas las cosas ayudan a bien, a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados, por supuesto. Si Dios nos llamó conforme a su propósito, si el Espíritu Santo intercede a favor mío, conforme a la voluntad de Dios, si Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por mí, ¿qué me puede suceder que no sea parte de su voluntad? ¿Qué me puede suceder a mí y a usted que no sea parte de lo que Dios ha diseñado para nosotros? Por eso todas las cosas ayudan a bien. ¿No hay otra conclusión? Todo. Entonces el orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios revelada en su palabra. Un tercer mandamiento que notamos acá y ya estamos concluyendo, hermanos, es el versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, dice Judas. ¿Cómo nos protegemos en este ambiente de apostasía? Nos conservamos en el amor de Dios. ¿Qué está diciendo Judas? Eso de conservarse en el amor de Dios. Está diciendo Judas que tal vez existe la posibilidad que Dios me va a descartar, me va a quitar de su amor. No puede ser porque sería una contradicción total a lo que Romanos 8 nos enseña. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estoy convencido, dice Pablo, que en lo presente, en lo porvenir, ni en lo ancho, ni en lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna criatura, etcétera, etcétera. Y ahí agrega todo lo que usted pueda pensar, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Entonces, Judas no está diciendo eso. Además que en el versículo 24 de esta misma epístola, Judas ya nos dice que Dios nos va a proteger, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Dios nos va a proteger hasta el final, hasta la gloria. Lo que está diciendo Judas es que nos conservamos en el lugar de bendición donde podemos experimentar el amor de Dios en toda su plenitud. ¿Qué sucede cuando somos desobedientes? En amor, Dios nos disciplina. Nos dice que Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero Dios quiere que gocemos de su bendición total sin tener que pasar por esos azotes. No tenemos que ser como animales sin razonamiento. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra y que experimentemos la plenitud de su bendición, de su amor, a través de la obediencia. Eso está diciendo Judas. Disfrutar de ese amor de Dios. Y finalmente, un cuarto elemento es esperar ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, al final del versículo 21. Esperar ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto simplemente quiere decir vivir a la luz de la esperanza de la segunda venida del Señor. Vivir anticipando su retorno, lo cual nos enseña Juan es una esperanza que purifica. ¿Se acuerdan? Todo aquel
dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Vive en pecado. Porque al fin y al cabo todo va a salir bien. No, dice, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, nos protegemos y sobrevivimos tiempos de apostasía cuando vivimos en anticipación de la segunda venida de nuestro Señor, cuando seremos finalmente conformados a su imagen en gloria para siempre. Entonces, somos llamados a disciplinarnos en este proceso de santificación a través de su palabra, por medio de la oración en el Espíritu, manteniéndonos en el lugar de bendición, el cual es obediencia, y finalmente esperando su segunda venida cuando recibiremos su misericordia final en gloria eterna. Gracias a Dios por su palabra, por lo que Él nos ha instruido hoy. Vamos a concluir en oración. Padre, te agradecemos en esta tarde por tu instrucción, el ánimo que tu palabra nos trae. Gracias, Señor, por alimentarnos a través de tu palabra. Gracias porque es por tu palabra que somos santificados, somos edificados. Gracias, Señor, por esta palabra que tenemos y la libertad que tenemos en abrirla, escudriñarla, estudiarla. Pedimos, Señor, que nos bendiga. Así que lo que hayamos escuchado sea confirmado en nuestros corazones por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.